Amén, amén, amén. Creemos que ya se cayó, ¿no? Amén. Damos gracias a Jesús por la victoria de la cruz. No solamente recordamos la victoria de la cruz de nuestro amado Señor, donde ganó nuestra salvación, donde obtuvimos el perdón y redención por su sangre, sino también en ese sacrificio hecho en la cruz, recordamos la derrota eterna para siempre de nuestro adversario, Satanás y todo su ejército, el mundo, la carne, el pecado, todo, vencidos para siempre por Jesús en la cruz del Calvario. Y hoy seguimos manteniendo esa victoria, seguimos proclamando esa victoria, seguimos alegrándonos, gozándonos y podemos decir vitoreando esa victoria que Jesús ganó una vez y para siempre en la cruz del Calvario. En esa victoria queremos caminar, en esa victoria caminamos, en esa victoria vivimos, agradecidos a nuestro Dios, ¿no? Es un jueves más que estamos compartiendo desde este lugar, agradecidos a Dios por la oportunidad que todavía tenemos de seguir compartiendo su palabra, que nuestro Dios derrame de sus bendiciones sobre cada uno de los que nos están acompañando en esta noche, desde diferentes lugares. Siempre mandamos un saludo, un abrazo a todos los que nos acompañan ahora y tal vez en otro momento, desde Argentina, en Formosa, mis familiares, mis sobrinos y todos aquellos. También he visto antes de entrar en el mensaje, Natalie, Brasil, nos acompaña. Nuestros fans, vamos a decir, ¿no? Natalie, que Dios te bendiga, un abrazo desde Ciudad del Este. Ciudad del Este te extraña. Un abrazo desde aquí para vos y toda tu familia, de parte nuestra aquí. Siempre recordamos en nuestros corazones, muy apreciados para nosotros, una familia muy amada, muy querida, aunque se nos fue lejos, ¿no? Pero bueno, nos alegramos que están sirviendo a nuestro Dios y cumpliendo la obra del Señor también. Así que Natalie, para vos y toda tu familia, un abrazo enorme desde Ciudad del Este. Y a todos los que de diferentes lugares nos acompañan, ¿no? Que en esta noche Dios pueda bendecir tu vida a través de la palabra. No vayas a esperar nada de mí como hombre, como pastor. Simplemente quiero ser la boca del Espíritu Santo para lo que Él quiera hablar en esta noche. Y bendiga tu vida. Así que bendición, un abrazo para la amada iglesia, Jesucristo el Libertador, cada familia, a cada uno de ustedes. Que la presencia poderosa del Espíritu Santo esté reposando sobre cada uno de ustedes, ¿no? Que sea lleno las vidas, las casas, los hogares de cada uno en esta noche, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y todos aquellos que están también en diferentes lugares mirando y acompañándonos, la bendición de nuestro Dios sea sobre la vida de cada uno de ustedes. Y que el Espíritu Santo pueda hacer llegar lo que Él quiere y tiene para cada uno de nosotros en esta noche. Oremos un momento. Padre amado, en el nombre de Jesús, te doy gracias por darnos la oportunidad de en esta noche estar compartiendo tu palabra. Señor, no queremos transmitir solamente un mensaje. No estamos queriendo rellenar un espacio. No estamos queriendo nada más cumplir, Señor, algo que lo hacemos por costumbre. Creemos que hoy es un día diferente, es una hora diferente, es un momento diferente, con una palabra diferente. Dios, que tu Espíritu Santo esté transmitiendo lo que quiera transmitir a cada vida. Que el fuego y el poder de tu Espíritu Santo, Señor, sea sobre cada vida en esta noche. Gracias por aquellos que están apartando un poquito de su tiempo, están dejando de lado sus quehaceres, porque Dios, queremos estar en esta noche como María, escuchando tu palabra a los pies tuyos, Señor. Saca ese espíritu de Marta, Señor, del afán que muchas veces no nos deja escuchar, que no nos deja dar oportunidad a tu palabra. Bendice cada vida. Que tu Espíritu Santo ministre a cada uno, Dios. Queremos tener un oído sensible, un corazón sensible para recibir, para escuchar y para, sobre todas las cosas, para obedecer. Dios, tu bendición sobre cada casa, sobre cada familia, sobre cada persona. En el nombre de Jesús, que el poder de tu Espíritu Santo transmita esta palabra y haga llegar, Señor, a través de este medio, a través del cual estamos compartiendo en este momento. Que ninguna oposición del enemigo, que todo lo que el diablo levante y trate de poner, Padre, para que la gente no escuche,
quiera estorbar, en el nombre de Jesús tomamos victoria, Señor. Y como hemos cantado al principio, el enemigo ha caído para siempre, fue derrotado para siempre. Somos tu iglesia victoriosa, tu iglesia gloriosa. Somos tu iglesia, Padre, que camina bajo el poder de la resurrección de Jesucristo. Con ese espíritu vivimos, en ese espíritu caminamos en estos tiempos, Señor. Y hoy una noche declaramos noche de victoria, noche de salvación, noche de sanidad, noche de milagro. Aquel que viene con fe, aquel que ha abierto su corazón para recibir, Señor, recibirá de ti lo que está necesitando. En el nombre poderoso de Jesús. Y cada palabra que meditaremos en esta noche sea bajo la dirección y la unción de tu Espíritu Santo. En el nombre poderoso de Jesús. Toda gloria, honra y alabanza te damos a ti, mi Señor, el único digno, el único digno. Y gracias por permitirnos, Señor, ser instrumento en este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Gracias damos a Dios. Estamos aquí desde Ciudad del Este, Paraguay, llegando con este mensaje. Estamos con un tiempo bastante fresco, pero esperemos que el calor y el fuego del Espíritu Santo, ¿no es cierto?, sacuda todo nuestro ser, toda nuestra vida. Y si hay un poquito de frío, el Señor abrigue. Si alguien tiene necesidad también, esté supliendo en esta noche, ¿no? Les invito a los que nos están acompañando a abrir sus Biblias en un pasaje que el apóstol Pablo ha estado escribiendo a la iglesia de Corintios, en 1 Corintios capítulo 10. Vamos a decir como punto de partida nada más esto. Y como siempre digo a la amada iglesia, no solo poner nombre precisamente o título al mensaje, pero vamos a poner en esta noche a quién estás escuchando, ¿no? ¿Qué voz estás escuchando? ¿Qué voz estás obedeciendo? Y dice la palabra de nuestro Dios en 1 Corintios capítulo 10, desde el verso 1 en adelante. Vamos a leer para después meditar sobre ella y continuar. Dice así la palabra de nuestro Dios: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los demás de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Ni seáis idólatras como alguno de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a jugar. Ni forniquemos como alguno de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como alguno de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Amén. Amén. Es una llamada de atención, podemos decir, del apóstol para la iglesia, pero ya no estamos en Corinto, estamos aquí y la recibimos para nuestras vidas. Así que es como que el apóstol nos está escribiendo a cada uno de nosotros. Y él toma varias referencias del Antiguo Testamento, varios acontecimientos que le sucedieron al pueblo de Israel. Y la palabra que recalca es que tomemos ejemplo, que nos sirva de ejemplo para nosotros. Qué lindo que es cuando aprendemos del ejemplo de otro, sea bueno o sea malo, ¿no? Si es malo, aprendemos y no lo hacemos, y si es bueno, lo imitamos. Pero todos conocemos lamentablemente nuestra tendencia. Nos cuesta aprender, nos cuesta ser obedientes. Vemos a veces ejemplos claros, ejemplos ahí
frente a nuestros ojos, podemos decir. Pero aún así, parece que esa rebeldía se manifiesta en nuestra carne, ¿no? Tal vez si somos padres, entendemos porque varias veces tenemos que repetir, no hagas, no te vayas, no mirás, o muchas veces le decimos, mirá mi propia vida, o mirá mi ejemplo, y así, ¿verdad? Con advertencias, advertencias. Y Dios es nuestro Padre, y Él desea lo mejor para nosotros. Él tiene lo mejor para nosotros. Entonces, Él hace todo lo posible para que aprendamos. Y es cosa de sabios mirar, escuchar, atender y no cometer las mismas macanadas, los mismos fracasos que otros han cometido. Y Pablo aquí escribe y dice, nos menciona varias cosas que le sucedió al pueblo de Israel y cada una de ellas tuvo, diríamos, un trágico final. Tuvo lamentablemente una consecuencia muy triste en sus vidas. Pero Pablo los menciona, dice, ¿para qué? Para que nosotros podamos aprender, para que sea de ejemplo para nosotros. Y qué lindo que es, ¿no? Que tomemos ejemplo. Y no solamente que tomemos ejemplo, sino más aún que seamos buenos ejemplos. Eso es importantísimo. No solamente tomar ejemplos, sino llegar en un momento de nuestra vida de ser buenos ejemplos para otros. Siempre vamos a decir, insistimos a los hermanos mayores, sé ejemplo para los que vienen detrás tuyos. En la iglesia insistimos a los hermanos mayores, sean ejemplos para los que están viniendo. ¿Por qué? Porque rápido se imita las malas costumbres, los malos ejemplos, ¿no? Y el apóstol Pablo en alguna oportunidad se pone y dicen, sean imitadores de mí, así como yo soy de Cristo. Qué bueno que es, ¿no? Entonces, el apóstol aquí menciona varias cosas para que nosotros no caigamos en la misma situación, para que no caigamos en las mismas cosas que ellos cayeron y fracasaron. Dice el verso 6, mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros. Tenemos casi 40 libros, 39 libros en el Antiguo Testamento, ¿no es cierto? Que mencionan prácticamente la historia, gran parte de ellos ocupa la historia de Israel. Y a veces encontramos cosas muy tristes y lamentables y pensaríamos, ¿por qué Dios permitió que se escriba? Y bueno, aquí el apóstol nos dice, como ejemplos. Pero tenemos que reconocer que muchas veces somos cabeza dura, ¿no? Porque varias cosas el apóstol menciona aquí, ¿no? Dice que todos ellos pudieron vivir, experimentar y caminar cosas gloriosas de parte de Dios. Todos tuvieron la misma oportunidad. Todos tuvieron al mismo Dios. Todos pudieron ver las mismas cosas. Pero casi ninguno de ellos aprovechó eso. Dice que pasaron cosas, vivieron cosas, recibieron, pero no supieron aprovechar. Por eso, si miramos hoy a la nación de Israel, siguen estando lamentablemente como están. ¿Por qué? Por su desobediencia, por no saber escuchar y obedecer. Ahora, no vamos a mirar a ello y simplemente quedarnos ahí, sino hoy nosotros queremos mirar nuestras vidas para que tomemos, dice, ejemplos, para que no hagamos lo que ellos hicieron. Si ustedes miran y vuelven a repasar los versos que hemos leído, en cada cosa puntual que el apóstol Pablo menciona para que nosotros no cometamos ese mismo error. Ahora, sé que muchos me van a decir, gracias a Dios ya no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Ahora, el apóstol Pablo dice, estemos bajo la gracia o bajo la ley. Hay cosas que si desobedecemos y no tomamos como ejemplo, vamos a sufrir la misma consecuencia. Sé que a muchos de ellos, diríamos, fue rápido, fue instantáneo la consecuencia. Muchos de ellos murieron allí porque esa era la ley.
Y tal vez gracias a Dios, porque eso es algo que siempre estamos diciendo. Gracias porque no estamos bajo la ley, porque probablemente casi nadie seguiríamos vivo. Porque vez tras vez caemos en desobediencia a la voluntad de nuestro Dios, a la palabra de nuestro Dios, a los mandamientos de nuestro Dios. Ahora, no porque estemos en un tiempo de gracia quiere decir que tengamos más libertad o aprovechemos para decir, no hay problema. Porque acordémonos que muchas veces va a llegar la mano de Dios. Muchas veces vamos a sufrir la consecuencia. Pero por sobre todo eso, tenemos que acordarnos de que hay un tribunal que nos espera, que es el tribunal de Cristo, donde un día nos presentaremos, dice la palabra, para rendir cuentas. Así que tomemos ejemplo, aprendamos a no cometer los mismos errores, las mismas faltas, las mismas fallas. Y Pablo dice en el verso 11, y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas ¿para qué? Para amonestarnos a nosotros. No es solamente para leer y mirar y decir, qué bárbaro este pueblo, qué cabeza dura. Y como Dios muchas veces, Él mismo dice, duros de cerviz. Pero dice, para amonestarnos, para estar permanentemente despertándonos a nosotros, para estar ahí enseñándonos. Dice, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Y creemos que somos parte. Estamos verdaderamente en los fines de los siglos. No estamos en el fin del mundo, ¿no? No es así. Todavía para el fin del mundo falta mucho. Falta mucho. Pero sí creemos que estamos realmente en cierto cumplimiento de la palabra, en una etapa final de una parte muy importante de los tiempos del Señor, que es donde Él viene y donde nosotros tenemos que estar preparados y más que nunca. Y en lo que dice el verso 10, creo que es un pecado que muchos no lo toman como pecado, pero que gran parte de los hijos de Dios cometemos a diario. Que no lo tomamos como una ofensa delante de Dios. Que no lo tomamos como algo grave. Pero es justamente lo que le llevó a Israel al fracaso. Y espero que no nos lleve a nosotros, porque dice, tomemos ejemplo para que aprendamos. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Es una de las tendencias tan fuertes en nuestra carne. Murmuramos por todo. Nos quejamos a veces de todo y de todos. Acá solemos decir en nuestro idioma guaraní, daipori y ponashupe. Nada le cae bien. Nada está bien. No, que el Señor nos libre de ese espíritu aterrador, podemos decir, ¿no? Entonces dice, y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Y una advertencia, diríamos un poquitito más fuerte todavía, el verso 12. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. No dice que el que está firme. ¿Qué dice? El que piensa. Nosotros muchas veces hemos dicho, el que está firme, mire que no caiga. No, Pablo dice el que piensa. ¿Por qué? ¿Cómo cuesta afirmarnos en el camino del Señor? No sé si los que me escuchan estarán de acuerdo. Pero ¿cómo cuesta estar firme? Tambaleamos, tropezamos, caemos, resbalamos. Pero tiene que llegar una madurez espiritual en nuestras vidas donde estemos firmes. Entonces Pablo dice, no el que está firme, el que piensa. Y ustedes y yo queremos estar firmes. Queremos afirmarnos en la palabra, en la verdad, en nuestra fe, en el Señor. Queremos, y Pablo vez tras vez amonesta a la iglesia para estar firmes.
No un día sí, otro día no, tal vez, quizás, a lo mejor, porque es muy cambiante la vida espiritual de gran parte del cristianismo. Como muchas veces decimos, hoy tocamos el cielo y mañana estamos en la puerta del infierno, ¿no? Pero la palabra habla de estar firme. Y tal vez nosotros, de estos versículos que hemos leído, muchos de nosotros vamos a decir, gracias a Dios, ya no soy idólatra, ¿m? Ya no estoy en fornicación, o ya no estoy en esto o no aquello. No, pero, por ejemplo, dice el versículo 6, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Y acá creo que no sé quién está libre. ¿Codiciamos cosas malas? Y vaya que sí. ¿Eh? Entonces hay muchas cosas. Pero como no es el punto principal que quiero compartir con ustedes, sino esta palabra, que las cosas que el apóstol menciona, dice, y que fueron escritas, que quedaron escritas para amonestarnos y para que sirva de ejemplo para nosotros. Para que no cometamos, para que no fracasemos, para que no caigamos en las mismas cosas que ellos cayeron. Pero muchas veces, qué fácil que es, ¿no? Entonces, todo esto fue escrito para que aprendamos. Y ojalá que aprendamos, porque queremos caminar firme, queremos estar firmes en el Señor. Ahora, no vamos a estar firmes por nuestra propia fuerza. Si el Señor no nos sostiene, es imposible. Pero entonces, afirmemos nuestro caminar. Caminemos con seguridad, estando firmes en el Señor, ¿no? Y ahora quiero que me acompañen a un pasaje en el libro de Números, justamente en una de las historias o de los acontecimientos de la nación de Israel. Cuando Israel ya salió de Egipto, está camino a Canaán, y dice la palabra que llegaron ahí a la puerta, ese famoso lugar de Cades Barnea, ¿no? Y sabemos que el Antiguo Testamento y todo lo acontecido tiene siempre enseñanzas para nosotros. Y bueno, muchas cosas, como dice Hebreos, se escribieron en figuras, en sombras, que cosas que hoy nos enseñan para nosotros en lo espiritual. Muchas cosas literales que le pasó a la nación de Israel tienen enseñanza espiritual para nosotros. Ahora, no todo vamos a espiritualizar. Hay muchas cosas que son cosas naturales que así son. Pero en este caso entendemos de que así como Israel salió de la esclavitud de Egipto, Dios nos sacó a nosotros de la esclavitud del pecado, de la esclavitud del mundo, debajo del yugo de Faraón que para hoy representa a Satanás. Dios nos libró, nos sacó, y así como Israel nos está dirigiendo, nos está llevando también a una tierra que fluye leche y miel. Y no vamos a ponernos a discutir ahora porque algunos dicen, no, pero eso es en el cielo, Canaán celestial, ese cuando estemos en la presencia del Señor. Yo creo que ahí va a ser perfecto y va a ser completo, pero Dios también quiere ahora no solamente sacarnos de ese lugar de esclavitud y llevarnos a una tierra de abundancia, de bendición, a un nivel espiritual mucho mayor, porque cuando Israel va a entrar en Canaán, ya deja el desierto atrás y es una lucha, una batalla para poseer la tierra, ¿no? Bueno, hay muchas cosas que podríamos hablar en esto, pero en el capítulo 13 de Números encontramos una situación que probablemente ha quedado marcado, por así decirlo, en la vida de todos los israelitas que estaban en ese tiempo. Ahora dice los primeros versos del capítulo 13. Y Jehová habló a Moisés diciendo, envía tus hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel, de cada tribu de sus padres, enviaréis un varón, cada uno, príncipe entre ellos. Y Moisés los envió desde el desierto de Parán, conforme a la palabra de Jehová, y todos aquellos varones eran príncipes de los hijos de Israel. Y después continúa la historia. Y menciona quiénes se fueron, a qué tribu pertenecían. Y el verso 17 dice, los envió pues Moisés a reconocer la tierra de Canaán, diciéndoles, subid de aquí al Neguev y subid al monte, y le da todas las instrucciones, ¿no?
Decimos, desde Egipto hasta Canaán, se cree que, según la palabra nos dice, había más o menos 11 días. Es lo que tardarían de Egipto a Canaán. 11 días y ya entrarían a poseer la tierra. Y después de este acontecimiento que tenemos aquí en el capítulo 13, sabemos que lamentablemente después se les convirtió en 40 años. Qué triste, ¿no? De haber ya estado poseyendo, de haber ya estado tomando, apropiándose de las promesas de Dios, tener que estar 40 años. Y lo peor es que no es que dijeron, bueno, tardamos 40 años y después entramos. No, no, tardaron 40 años y ni siquiera entraron. Eso es doble calamidad. Eso es peor todavía. Porque diríamos, si por lo menos tardaran 40 años y después entraban, pero ninguno de ellos entró. Ustedes, la mayoría, conocen la historia, que lo que sucede después, por esa murmuración, por esa queja, por esa incredulidad, por todo lo que dijeron, por todo lo que vinieron esos 10 espías después a decir. Se convirtió en 40 años, pero lo más triste es que ni siquiera entraron. Pero hay un pasaje, como leímos aquí recién, cuando dice que Dios le dice a Moisés que preparen a esos 12 hombres y los envíen a averiguar, a mirar, a observar. Y hay un pasaje que para muchos dirían, bueno, pero se contradice. Sabemos que la palabra no se contradice. Necesitamos siempre analizar, mirar, comparar y sobre todo siempre depender de la revelación del Espíritu Santo, ¿no? Ahora, en el capítulo 1 de Deuteronomio, Moisés, ya haciendo un resumen, podemos decir, de todo lo que Israel había pasado, de todo lo que Israel había vivido, como ellos muchos lo llaman la segunda ley, al libro de Deuteronomio. Ahora, en el capítulo 1, a partir del verso 19, cuando Moisés comienza, podemos decir, a recontar la historia y los sucesos de Israel, vamos a mirar y vamos a encontrar algo interesante. Dice el verso 19, y salidos de Horeb, anduvimos todo aquel grande y terrible desierto que habéis visto, por el camino del monte del Amorreo, como Jehová nuestro Dios nos mandó, y llegamos hasta Cades Barnea. Entonces os dije, habéis llegado al monte del Amorreo, el cual Jehová nuestro Dios nos da. Mira, Jehová tu Dios te ha entregado la tierra. Sube y toma posesión de ella, como Jehová el Dios de tus padres te ha dicho, no temas ni desmayes. Acá Moisés está relatando, dice, llegamos, estamos a la puerta. Así que Moisés comienza a animarle, esta es la tierra que Dios nos prometió. Esta es la herencia que Dios le había prometido a nuestros padres, a Abraham, a Isaac, a Jacob. Aquí lo tenemos. Somos los privilegiados, somos los que vamos a poseer, somos los que vamos a tomar, somos los que vamos a entrar. Ellos deberían considerarse los privilegiados, ¿no? Porque habían pasado más de 400 años y a nosotros nos toca tomar. ¡Qué privilegio! Yo creo que ellos deberían haber saltado y haber hecho una fiesta. Dios, esta generación, a nosotros nos toca hoy tomar posesión de esa promesa que le hiciste a nuestro padre Abraham y a nuestros padres. Gracias, Dios. ¡Qué privilegio! Lo que tantos años habían esperado se está cumpliendo ahora con ellos. Ellos tenían la oportunidad. Somos, vamos a decir, la generación. A nosotros hoy nos toca hacer realidad eso que muchos de ellos estaban esperando. Y Moisés les anima. Fíjense lo que dice el verso 20 y 21 que habíamos leído, ¿no? Dice, esta es la tierra que Jehová nuestro Dios nos da. Y dice el verso 21, mira, Jehová tu Dios te ha entregado la tierra. El título de propiedad ya lo tenían Israel en sus manos. Ya es de ustedes. Dios dice, acá se los entrego. Tomen. Por eso dice Moisés después, sube y toma posesión de ella, ¿no es cierto? Moisés les está animando. Moisés les está diciendo, ahora aquí, este es el momento. Dios nos entregó, suban y tomen. Y después dice, como Jehová el Dios de tus padres ha dicho, no temas ni desmayes. Acá ya estamos. Con nosotros se está haciendo realidad esto.
Nosotros hoy tenemos la oportunidad. Dios nos entregó, vamos, marchemos y agarremos lo que Dios tenía para nosotros. Pero sucede algo interesante. Dice el verso 21, y vinisteis a mí todos vosotros y dijisteis, enviemos varones delante de nosotros que nos reconozcan la tierra, y a su regreso nos traigan razón del camino por donde hemos de subir y de las ciudades a donde hemos de llegar. Y el dicho me pareció bien, y tomé 12 varones entre vosotros, un varón por cada tribu. Si leemos esto con lo que habíamos leído primeramente, los primeros versos del capítulo 13, en el capítulo 13 dice, Jehová habló a Moisés y mandó. Y aquí Moisés, haciendo el relato, recontando la historia, podemos decir, él nos dice otra cosa. No es que Moisés perdió la memoria, no es que Moisés interpretó mal, sino lo que entendemos con esto es algo muy importante, y siempre tengamos presente lo que leímos en Corintio. Aprendamos. Las cosas sucedieron ¿para qué? Para que aprendamos, para que tomemos ejemplo. Así que le vemos a Moisés animando al pueblo. Estamos aquí en la puerta. Ahora probablemente mañana podemos pasar y entrar y tomar y dar posesión de lo que Dios nos dio, nos prometió. Gloria a Dios, un grito de júbilo es nuestro, y como muchos hoy tienen la costumbre de decir, lo tomo, lo arrebato, poseo y lo que sea, ellos estaban ahí. A un paso, como diríamos, ¿no? Pero en el capítulo 13 que leímos dice que Dios mandó a Moisés para que manden hombres a espiar y a recorrer la tierra. Pero aquí Moisés nos aclara y dice, después que Moisés le da un gran discurso, una gran prédica de ánimo, de aliento, vamos hermanos, es nuestro, vamos a tomar, vamos a poseer, vamos a conquistar, es nuestro. Le podemos mirar a Moisés totalmente entusiasmado, vibrando ahí. Dios nos entregó. No se desanimen, no tengan temor, vamos a tomar. Pero sucede algo, como leímos en el verso 22, dice, vinieron ustedes, se juntaron y me hicieron una linda propuesta. Me hablaron y dijeron, Moisés, ¿qué te parece? Antes de subir, ¿por qué no mandamos a algunos que miren, que averigüen, que revisen, que controlen y que después nos vengan a contar? Y Moisés reconoce y dice, me pareció bien. Y como les digo, mis hermanos, tengamos presente lo que leímos en Corintio. Las cosas sucedieron para que aprendamos. Y me hace pensar porque, como digo, cuando le miramos a Israel, están ahí a un paso de tomar una gran victoria, hacer posesión de una promesa tan grande que por años estaban esperando. Que acaban de salir de la esclavitud, caminar unos días por el desierto y transformar ese desierto en algo glorioso que Dios tenía preparado para ellos. Y Moisés es el líder que pasó tantas cosas con ellos en Egipto y por el camino en el desierto en esos días. Se distrae por un momento. Diríamos, se desconcentra por un momento. Y junto con el pueblo de Israel cometen un error que le costó la vida a todos ellos. No solamente la pérdida de la promesa, no solamente la pérdida de poseer aquello que Dios tenía para ellos, sino sus propias vidas. Estaba pensando en esto, ¿no? Creo que muchas veces, como vuelvo a decir, tengamos presente Corintios. Las cosas que Dios tiene, que Dios nos habla, que Dios nos muestra, ¿no? Muchas veces lo tenemos ahí a un paso de nosotros. Pero qué importante que es no desconectarnos del Señor. No dejar de escuchar la voz del Señor. Vez tras vez siempre decimos, en todas las cosas pidamos la dirección del Espíritu Santo. En todas las cosas, en los más pequeños detalles, siempre busquemos la dirección del Espíritu Santo para no equivocarnos, para no errar, para no fallar. Porque en un cerrar de abrir de ojo, algo que no es tal vez algo tan grave, porque
Moisés no es un líder cualquiera, un novato diríamos. Moisés es alguien que conoce a Dios. Moisés es alguien que tiene un caminar con Dios, tiene una madurez con Dios. Pero aquí diríamos, se distrae por un momento y aquí creo que hay una fuerte exhortación para lo que de cierta manera lideramos o pensamos algún día estar en el liderazgo. Porque dice después que Moisés le estaba animando, hermanos, vayamos, poseamos, tomemos, es nuestro, ahí está, Dios nos entregó. Dice el verso 22, vinisteis a mí todos vosotros y dijisteis. Y después él mismo reconoce y dice en el verso 23, y el dicho me pareció bien. Contradice de cierta manera lo que dice el capítulo 13, ¿no? Porque ahí dice Jehová mandó. Hay algo que muchas veces nosotros hemos hablado y lo que le llamamos la voluntad permisiva de Dios. En algo que a nosotros nos parece que es la voluntad de Dios, pero no es. Y creo que como cristianos, como personas, muchas veces nos ha pasado. Yo creo que es la voluntad de Dios. Yo creo que es la voz de Dios, pero no lo es. Lo que el capítulo 13 nos dice es más o menos como Dios le dijo, bueno, ya que ustedes pensaron así, ya que ustedes decidieron así, bueno, háganlo. Y qué triste que es porque nos cuesta aprender que lo que sale de nuestro razonamiento y tal vez nuestras mejores ideas nos pueden terminar llevando a los más grandes fracasos y perder las más grandes bendiciones que Dios tiene. Un momento de distracción, un momento de dejar de escuchar la voz de Dios y escuchar la voz de alguien. Un instante de apartar nuestros oídos de la voz de Dios y escuchar la voz de hombres. Moisés, vienen aquí un grupo de personas y le dice a Moisés, tenemos una excelente idea, ¿qué te parece? Y Moisés dice, está bien. No sé si habrá orado Moisés, pero a lo mejor después se fue y dijo, Dios, ¿sabe que tenemos pensado hacer esto? Y Dios le dijo, está bien, háganlo. Qué fácil a veces nos distraemos. Qué fácil a veces confundimos la voz de Dios. Confundimos. Puede ser un excelente plan, una excelente idea, pero siempre estamos hablando y diciendo, hermanos, mientras no tengamos la seguridad y la confirmación de parte de Dios, si es o no su voluntad. Si esta voz que estoy escuchando viene de Dios o no viene de Dios. Y si estamos en el liderazgo y alguna vez los que me escuchan estarán, que sea una lección que aprendamos. Porque si hay algo que casi siempre cuesta lidiar es cuando viene un grupo y te dicen, pastor, tenemos esta idea. Y puede ser una buena idea, un buen proyecto, pero si no vienen y dicen, el Espíritu Santo nos mostró, o estuvimos en ayuno y oración y el Espíritu Santo nos confirmó, es mejor decir, buena idea, buen proyecto, buenos planes, pero vamos a ver qué dice Dios. Si hay algo que no es democrático, es la obra de Dios. Pero sé que en muchos lugares se ha convertido así y hemos cometido también esos errores. Muchas veces nos hemos equivocado en eso. Porque el hermanito fulano, y hemos escuchado historias, yo gracias a Dios no pasé en eso todavía, pero esta hermana es la que fundó la iglesia. Así que si ella quiere pintar de rosado la iglesia, tenemos que hacerlo, porque ella es la fundadora. Esta familia es la que puso la base, no, la base es Cristo. Pero vamos a ser tentados. No porque es mi mejor amigo y mejor amiga, estuvo conmigo desde el principio, pero ¿es la voz de Dios o no es la voz de Dios? Y a veces peor todavía, es más difícil porque
Este hermano que me está dando esta idea es el que más aporta. Dan las más grandes ofrendas, el que siempre diezma. Si le digo que no, a lo mejor deja de ofrendar y diezmar. Hermanos, miremos a Moisés. ¿Saben qué dice Moisés? Es algo bastante triste, pero el versículo 37, Moisés mismo reconoce. Dice, también contra mí se airó Jehová por vosotros y me dijo, tampoco tú entrarás allá. Yo creo que, no sé, Moisés habrá ido ese día y golpeó la cabeza por la columna del tabernáculo. Y habrá dicho, no sé, muchas cosas. Porque qué fácil es. Porque a veces esas voces vienen muy dulces, muy suaves, y a veces vienen muy espirituales. Y no es solamente la voz de otra persona. Yo creo que la voz más peligrosa es nuestra propia voz. Lo más peligroso es nuestro propio pensamiento. Cuando yo estoy convencido, esto que estoy pensando, qué bueno que está. Qué linda idea que tengo. Qué buen proyecto estoy preparando. Y ahí es donde tengo que estar firme. ¿Qué dijo el apóstol Pablo? El que piensa, estar firme. Entonces, con humildad tengo que ir, Dios, este proyecto que tengo, este pensamiento que tengo, la verdad que me parece fabuloso, excelente, espectacular. Pero acá estoy y vengo con el corazón humilde a decirte, si me decís que no, rompo todo y lo tiro. Hay que estar firme en el Señor para eso. Y Moisés reconoce, fíjense. Ahora, Moisés no es un carnal que le dijo, por culpa de ustedes yo no voy a entrar. Si yo fuera Moisés, le diría al pueblo de Israel, por culpa de ustedes, miran, ni yo voy a entrar en Canaán. Él reconoce. Porque ustedes no me obligaron. Simplemente me trajeron una excelente idea. Pero no era la idea de Dios. No era la voz de Dios. No era lo que Dios había. ¿Cuál fue la palabra que Moisés mismo le dijo? Dios nos entregó, Dios ya nos dio. Vayamos y tomemos posesión de ella. No teman ni desmayen porque Dios está con nosotros. Pero ahí viene una sutil idea. Hoy muchos lo llaman, y no sé, bueno, depende como cada uno quiera llamarlo, pero muchos lo llaman el espíritu de Jezabel. Que sé que es muy fuerte en la iglesia. Yo no sé si es un espíritu, un demonio, un principado, no sé, pero lo que sí, que esa actitud está de mucha gente que siempre va a querer manipular. Y no solamente en el liderazgo, muchas veces eso sucede en la familia, en el trabajo, en muchas áreas. Pero queremos estar firmes, aprendamos a discernir esta voz, ¿de dónde está viniendo? ¿Qué boca es la que está hablando? Entendamos eso. Moisés dice, y el dicho me pareció bien. Y como dije, cuando miramos todo el relato y después miramos lo que sucedió después, qué triste. Porque aquí se originó el resultado después que vinieron los 10 espías, con una palabra de desánimo, con una palabra terrorífica para el pueblo de Israel. Eso simplemente ya fue una consecuencia. Porque ¿dónde se originó esto? Aquí. Esos hombres no fueron mandados por Dios, fueron mandados por Moisés. Y nunca va a traer buena noticia. Nunca va a traer buenos resultados. ¿Por qué? Porque no es de fe. Si esos hombres, supongámosle que uno de ellos
tenía la fe suficiente. Decía: Moisés, no hace falta que vayamos a confirmar nada. Dios ya nos dijo que es tierra que fluye leche y miel y que ya nos entregó. ¿Para qué vamos a perder tiempo? Vamos nomás ya a entrar. Eso sería fe, ¿no? Pero a veces confundimos la fe con una idea, con un pensamiento. ¿Y qué dice? Que las promesas de Dios son en el sí y en el amén. No es tal vez, quizá, a lo mejor voy a preguntar, voy a averiguar, voy a sumar, voy a restar, voy a calcular. No. Las promesas de Dios son en el sí y en el amén. Y si queremos estar firmes, tiene que ser también nuestras palabras en el sí y en el amén. Y cuando viene algo de parte de Dios, es para emprender, es para hacer. No es que tenemos que calcular, pensar, mirar, analizar, razonar. No. ¿Por qué? Porque esa es una incredulidad disimulada. Esa es incredulidad disfrazada. Porque hay cosas bien claras. Esta promesa de Dios ya desde Abraham venía. Yo les doy una tierra que fluye leche y miel. Y cada promesa que está en la palabra, no podemos decir, voy a probar si es cierto o no. Pero es una de las cosas con las cuales más luchamos, ¿no? Con esas voces que vienen en nuestra mente, con esas ideas que se nos ocurren que no vienen precisamente de Dios. Y entonces también tenemos que entender a quién estamos escuchando. No es que vamos a ser bruto y correrle a todo el mundo, pero cuando alguien te trae un pensamiento, una idea, no importa si no es en el liderazgo o en la iglesia, tal vez en un proyecto que vos tengas, en un trabajo, en algo que estás emprendiendo, algo que vas a hacer, y viene nomás todo suavecito y te dice, ¿qué te parece? Entonces también te agradezco por tus palabras, te agradezco por tu consejo, pero voy a pasar por el filtro del Espíritu Santo y a ver qué dice el Espíritu Santo. No te enojes, no te ofenda, sino hago lo que estás diciendo. Pero Moisés, diríamos, desconectó un ratito, se distrajo un segundo, dejó de oír la voz de Dios y escuchó las voces de estas personas que le costó tan caro a él y a todo Israel. Por eso es que más que nunca estamos orando y le pedimos a Dios, Dios, danos discernimiento. No solamente cuando en Juan 10 Jesús dice, mis ovejas oyen mi voz y me conocen, me siguen. Tener los oídos afinados hasta el punto de discernir. Esta voz suena muy lindo, muy suave y hasta parece de Dios. Pero si parece, pero no es, no lo queremos. Nos van a hacer perder promesas, nos van a hacer perder bendiciones, nos van a hacer perder victoria. Y espero que no nos suceda como Israel, que no solamente estuvo 40 años en el desierto, sino que aún así entraron. Porque algo hubiera sido lindo si por lo menos, bueno, perdimos 40 años, pero gracias a Dios, tarde o temprano entramos. No entraron. Y yo creo que tristemente muchos hijos de Dios no van a entrar en las mejores promesas de Dios. Porque a veces nos cuesta estar firme. Esto Dios me dijo, esto Dios me habló y de acá no me muevo. Esa firmeza. ¿Qué dijo Pablo? El que piensa estar firme. Tú puedes tener una convicción y cuando tú tienes la convicción, no, yo sé que esto es de Dios, porque sé que el Espíritu Santo me habló, es lo que Dios me dijo y lamento, te agradezco. Son mi mejor amigo, amiga o inclusive puede ser tu papá, tu mamá, tus hermanos, pariente, que vienen disfrazado y después te hacen perder. A un paso de la victoria, a un paso de la bendición. Y esa es la astucia del enemigo. Inculcó ahí algunos que vinieron
Y Moisés termina reconociendo, como dije en el verso 37, porque dice, también contra mí se iró Jehová. ¿Por qué? Porque Moisés, aunque tenía una capacidad, y esto me hace pensar a mí, muchas veces tenemos una extrema confianza. Yo conozco la palabra de Dios, yo ya tengo experiencia en el camino de Dios, y a veces nos lleva a tener una autoconfianza, que ya estamos seguros, y eso es peligroso. Nunca dejemos de poner en la mano del Espíritu Santo todas las cosas. Así que Moisés tal vez pensó que ya tenía la capacidad de decidir y se equivocó. Y él dice, porque en el versículo 23 él reconoce y el dicho me pareció bien. ¿Cuántas cosas nos parecieron lindas? ¿Cuántos dichos te parecieron tan lindos que después te arrepentiste para toda tu vida? Sonó lindo. Era un buen negocio, era un buen proyecto, era una buena idea, era un buen plan, pero nos dejó en la ruina. Pero lo lindo es que podemos aprender. ¿Qué decía Pablo en Corintios? Todo nos dejó como ejemplo. Así que mi hermano, mi hermana, si alguien que me está escuchando, hoy te estás lamentando porque dijiste, yo le escuché, yo le hice caso, yo le obedecí y ahora pensé que era la voz de Dios y por culpa de, no es por culpa de. Moisés reconoció acá, ustedes vinieron, yo estuve de acuerdo y ahora Dios me dice que por hacerle caso a ustedes y no hacerle caso a él, también por esa razón no voy a entrar en Canaán. Pero Moisés no le echó la culpa a Israel, él asumió su responsabilidad. Y muchas veces nosotros queremos por culpa tuya. Y a veces hasta Satanás por culpa. No, nada ni nadie nos puede estorbar o robar. Jesús dice en Apocalipsis, mira que nadie tome tu corona. Que nadie te lo arrebate. Que nadie te saque, que nadie te haga perder. Tenemos que ser celoso y cuidadoso porque el diablo va a poner muchas distracciones por el camino. Ya estamos a la puerta y de ahí a veces tenemos que retroceder, volvernos. Como dije, estos 10 espías vinieron y atemorizaron a todo Israel. Pero eso simplemente fue el resultado y la consecuencia de lo que comenzó aquí. Una excelente idea que no venía de Dios. Como dije, no solamente tener cuidado de las personas que nos hablan, que nos aconsejan o que a veces vienen, sino también de nuestras propias ideas, de nuestros propios pensamientos tenemos que tener cuidado. Decirle a Dios, estoy pensando, me parece una excelente idea, me parece un excelente proyecto, pero Dios, entrego en tus manos. No te lo traigo para que me firme y me diga sí. No te estoy trayendo para que me lo apruebes nada más, sino que siempre tengamos esa obediencia y ese corazón de decirle, Dios, si esto me dice que es basura, lo tiro a la basura. No tengo ningún problema. Pero para eso necesitamos madurez y estar firmes realmente. Todas las cosas sucedieron como ejemplo. Y da mucha pena. Probablemente Moisés, no sé si se habrá lamentado todo el resto de su vida, pero él no echó la culpa a Israel. Él le dice en el versículo 37 también, contra mí se iró Jehová por vosotros, y me dijo, tampoco tú entrarás allá. Entrar en nuestra victoria, en nuestra bendición, entrar en las promesas del Señor. Y que aprendamos a discernir qué voz estamos escuchando. ¿A quién? Muchas veces nos va a doler. Muchas veces van a haber personas que se van a ofender, se van a enojar. Porque, como digo, cuando estamos muchas veces en el pastorado y enfrente de una iglesia, de un grupo, muchas veces todos, y no estoy diciendo que nadie tiene derecho a opinar y que nadie tiene derecho a hablar, no. Damos gracias a Dios y creemos que Dios pondrá hombres y mujeres que también aprenderán a escuchar la voz y que cuando vengan con una idea, vengan con una idea del cielo, con un pensamiento del cielo, porque han escuchado la voz del cielo. Y si alguna vez no se aceptó tu excelente idea, decirle, bueno Dios, tal vez me estaba equivocado.
Pero tenemos que tener la madurez a tal punto de poder discernir. Porque, como muchas veces se suele decir, está ahí, la línea de diferencia es pero tan pequeña, que a veces la vamos a confundir. Si es mi pensamiento, es el pensamiento de otro, o verdaderamente viene de Dios. Israel perdió 40 años y ni siquiera pudo entrar. Y Moisés reconoce y dice, Dios se enojó. Y claro, ¿cómo no se va a enojar? Tal vez no nos relata todo, pero Dios le ha dicho a Moisés, Moisés, ¿qué pasó? Vos acabaste de dar una excelente prédica, estuviste animando al pueblo, le estuviste aconsejando al pueblo, le estuviste exhortando al pueblo para que entre, para que posee, para que toma, porque yo ya entregué, porque yo ya les di, agarren, tomen nomás ya. Y ahora vienen un grupo y te hicieron desviar, te hicieron torcer. Entonces, lo que quiero que quede sobre nuestros corazones es, aprendamos a escuchar y a discernir la voz del Señor. Porque nos pueden hacer perder grandes victorias, grandes bendiciones. Y nos puede dejar dando vueltas del desierto por años. Es tiempo de tener los oídos afinados. Y también tener el carácter. Que cuando tú entiendes que alguien está viniendo con un proyecto, con una idea, con un pensamiento, y tú entiendes que no viene de Dios, suena muy lindo, muy agradable, pero puedes discernir que no viene de Dios, no tengas temor, no tengas miedo de decirle a esa persona, discúlpame, te agradezco, pero entiendo que esto no viene de Dios. Hay que estar firme para eso, ¿no? Porque cuando vos pensás estar firme, viene alguien y te pone una zancadilla. Cuando vos pensabas afirmarte con Dios, alguien vino con una excelente idea y te terminó apartando de Dios. Cuando estabas a punto de hacer algo para el Señor, de consolidar cosas para con Dios, viene alguien y parecía algo lindo, pero te terminó apartando, alejando, desviando otra vez. Y no le echemos la culpa a nadie. Tenemos que aprender a discernir la voz del Señor. Puede venir muy suave, muy lindo. Como cuando alguien te dice, mira, si vos sos mi novia, yo me voy a convertir también al Evangelio. Qué lindo que suena, ¿no? Si vos me aceptás como tu novio, yo me voy a ir contigo a tu iglesia. Qué lindo que suena, ¿no? Porque no suena lindo, se ve lindo. Entonces yo muchas veces le digo a los jóvenes decirle, está bien, ¿querés ser mi novio? ¿Querés ser mi novia? En el convertir pona y te acepto. ¿Entiendes? Entonces hay muchas cosas en el cual necesitamos ser sensibles a la voz del Espíritu Santo. Quiero mirar un pasaje más con ustedes y que realmente podamos ver, entender, discernir, porque si no, vamos a equivocarnos. Mateo capítulo 16. Sé que es un pasaje que la gran mayoría de ustedes ya lo habrán leído, escuchado, predicado, pero como dice el apóstol Pablo, fueron escritas para enseñarnos. Mateo capítulo 16. Si miramos los versos 13 en adelante, cuando Jesús pregunta a sus discípulos, ¿qué dice la gente? ¿Quién soy yo? Y la mayoría le dieron su opinión, ¿no? Pero después Jesús personaliza esa pregunta y dice, ¿y ustedes? Y ahí levanta la mano Pedro y dice, Señor, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¡Wow! Pedro saca pecho, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque fíjese lo que le dice Jesús después. Entonces le respondió Jesús,
Bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne y sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¡Wow! ¿Quién no quisiéramos recibir un elogio de esta clase? Jesús hace una pregunta, no porque está dudando él de su identidad, ¿no? Sino para ver qué pensaban los demás, qué era la idea que tenían de él. Y ahí salta Pedro y dice, Señor, tú eres el Hijo de Dios. Y Jesús le dice, Pedro, es una revelación que viene de mi propio Padre. Y continúa después, ¿no? Jesús diciéndole, pero no es el tema que queremos desarrollar. Entonces, vamos a pasar a lo que dice el verso 21. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. En una palabra, Jesús está diciendo, Israel ya me rechazó, los judíos ya cerraron las puertas para mí. Así que ahora me estoy enfocando, tengo que ir a Jerusalén, voy a cumplir mi propósito. Y les avisa a sus discípulos, ustedes no se asusten, no tengan miedo, porque me va a pasar esto, esto y esto y esto. Entonces, vuelve a aparecer Pedro en la escena, ¿no? Y dice el verso 22, entonces Pedro, tomándole aparte, ya agarró confianza con el Señor, porque la primera le salió demasiado bien. Jesús mismo le dice, Pedro, esta revelación vino de mi Padre. Así que ahora Jesús comienza a hablarle y a contarle a ellos lo que le está por pasar. Y entonces, porque fíjense la actitud, no es solamente que Pedro vuelve a levantar la mano y le dice a Jesús, tengo esta idea, tengo esta palabra, sino que ¿qué le dice? Tomándole aparte. Así que nos imaginamos que le tomó del brazo a Jesús y le lleva un poquitito apartado y le habla. Pero fíjense lo que la palabra de Dios nos dice. Entonces Pedro, tomándola aparte, comenzó a reconvenirle. O sea que no es que se recostó sobre el pecho de Jesús o sobre sus hombros y dice, Jesús, yo pienso esto, o yo creo esto, o yo estoy viendo de esta manera. No. Probablemente se paró frente a Jesús. Y dice, comenzó a reconvenirle. O sea que le habló fuerte. Con una supuesta autoridad, ¿no es cierto? Y más todavía cuando conocemos el carácter de Pedro. Porque dice que le tomó, así que probablemente le agarró del brazo a Jesús. Y vamos, no sé si todos me están mirando, ¿verdad? Pero le tomó a Jesús del brazo y le miró en la cara y Jesús, escúchame bien, ¿eh? Ay, pobre Pedro, ¿no? Le decimos nosotros. Pero ¿saben qué, hermanos? ¿Cuántas veces nosotros hacemos lo mismo? No fuiste capaz muchas veces, no fuimos capaz muchas veces de tomarle de la mano a Jesús, de los brazos y decirle, Jesús, tengo una excelente idea. Porque Pedro le toma aparte. Él está pensando, todavía tiene sobre su corazón cuando Jesús preguntó, ¿qué piensan ustedes? Y él dice, tú eres el Hijo de Dios. Pedro, bienaventurado. Probablemente él esperaba la misma respuesta de Jesús. Pedro, bienaventurado, gracias por hacerme recapacitar. Pero qué diferente fue la respuesta, ¿no? ¿Qué dice? Pedro tomándole aparte comenzó a reconvenirle. Así que le agarró de los brazos a Jesús y le mira en la cara y dice, Jesús, escúchame bien, atendé lo que te voy a decir. Porque probablemente va a ser como muchos hombres muchas personas que hoy escucha la voz de Dios. Tengo palabra de Dios para entregarte. A donde bupan de los barrios, ¿no es cierto? Y a veces nos hace temblar. ¿Y qué dice? Señor, ten compasión de ti. Acuérdense que le está recomendando, o sea que le está hablando para tratar de convencerle. Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Yo creo que Jesús es misericordioso y es bueno, ¿no? Porque le habrá mirado a Pedro y de cierta manera le habrá dado lástima. Porque aquí vemos nuestro carácter hasta que estemos firmes. En un momento, una gran revelación, un tremendo mensaje y mañana una tremenda macanada.
así todavía somos hasta que estemos firmes. ¿Qué dijo Pablo? El que piensa estar firme. Pedro dijo, esta segunda Jesús le dejó con la boca abierta. Con esto que le estoy aconsejando, Jesús, bienaventurado, pensó otra vez que le iba a volver a decir, ¿no? Pero esta voz ya no venía del Padre, ya no venía del Espíritu Santo. Este consejo ya no era de Dios. Porque, ¿qué dice? Pero él, volviéndose, dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás. Yo me imagino la cara de Pedro en este momento. Porque no le dijo bienaventurado. Este es Jesús. Le dice ahora, apártate, quítate delante de mí, Satanás. Y yo creo que con la misma autoridad, cuando Jesús estaba siendo tentado después de salir del desierto, del 40 días de ayuno y fue llevado, dice, y cuando Satanás le dice que se arrodille y le adore, y él le dice, apártate de mí, Satanás, quítate, porque ya era algo serio. Y aquí la misma voz lo que está tratando de hacer es que Jesús, no hace falta morir, no vayas a la cruz. Gracias que Jesús tenía discernimiento. Porque si le hubiera hecho caso a Pedro, todos estaríamos hoy condenados sin esperanza. Gracias a Dios. Y así también nosotros necesitamos. Espero que nunca tengamos que llegar a este punto de decirle a alguien, apártate de mí, Satanás. Pero si por ahí alguien te dice, ¿dónde te vas? ¿Qué estás por hacer? Y me estoy preparando para escuchar la transmisión. Y viene y te dice, no, ¿por qué no vamos a ver una película? Ahí sí, apártate de mí, Satanás. Estoy queriendo escuchar una prédica. Mejor vamos a jugar fútbol. Apártate de mí, Satanás. Hace frío, vamos ya a dormir. Apártate de mí, Satanás. Tengo que escuchar la prédica. Hay muchas voces que suenan muy lindo. Y a Jesús aquí tiene discernimiento y sabe que no es Pedro, pero está siendo usado. Así que en un cerrar de video te puedo usar yo, te puede usar el diablo. Entonces nosotros cuidemos nuestra boca. Tenés que ser muy temeroso cuando vas a aconsejar a alguien. Tenés que tener la convicción si viene de Dios o no viene de Dios. Y ahora Pedro, yo me imagino la cara que pone, ¿no? El primer bienaventurado, Pedro sacaba pecho y decía, la respuesta, revelación del Padre. Pero la segunda respuesta no era revelación del Padre. Esa era una revelación del padre de las mentiras. Y dice, me eres tropiezo. ¿Por qué? ¿Por qué le era tropiezo? ¿O le quería hacer tropezar a Jesús? Porque le dice a Pedro, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Esto le pasó a Moisés. Por un momento desconectó su oído del cielo y escuchó la voz de los hombres. Y le terminó llevando a una derrota muy triste. Entonces, Jesús le dice a Pedro, no por lo que él, no por las palabras en sí, sino que le dice, Pedro, no estás poniendo la mira en las cosas de Dios, en las cosas del cielo, sino en las de la tierra. Y cuando alguien te trae una buena idea, un buen consejo, un buen pensamiento, por más que parezca lindo, pero si no es del cielo, si no vino del corazón del Padre, espero que no se enoje, pero le puedes decir, apártate porque me estás por hacer desviar. Esto me va a hacer perder el culto. Esto me va a hacer perder el tiempo de oración. Esto me va a hacer perder el tiempo de comunión. Esto me va a enfriar. Esto me está queriendo alejar de Dios. Hay que tener carácter y hay que tener discernimiento. ¿Cuántas buenas excusas vienen? ¿Cuántas cosas lindas aparecen? Pero ¿qué decía Pablo? El que piensa estar firme. Si querés caminar firme con Dios, tenés que aprender. No desconectes tu oído del cielo. Y por más que sean dulces, suaves, cariñosas,
las palabras que vengan, si no viene de Dios, apártate de mí. Me estás queriendo hacer tropezar, me estás queriendo apartar, me estás queriendo desviar. Me viene a la mente una historia de un profeta que Dios mandó a dar un mensaje al rey y le dice, ve y entrega esta palabra al rey y cuando vuelvas, no vuelvas por tu mismo camino, no hables con nadie, no le saludes a nadie, vuelve a tu lugar. Y así lo hizo el profeta. Pero viene alguien y le sale el camino y le dice, yo también soy profeta como vos. Y quiero que vayamos a comer en casa porque te prepararé un asadito. Y el profeta le dice, no, Dios me dijo que entregue la palabra y que no me detenga a hablar con nadie y que tengo que volver a mi lugar. Y este hombre le dice, yo también soy profeta de Dios y Dios me dijo que te diga para que te vaya a mi casa. Y ese profeta dijo, bueno, vamos. Se fue, comió y de vuelta por su camino, dice que salieron unos leones y le mataron. ¿Cuántos hoy dicen, soy profeta de Dios? Y te van a entregar una palabra. Abrí bien tus oídos. Tengamos los oídos bien conectados con Dios, con el cielo, con el Espíritu Santo. Porque este profeta había obedecido a Dios. Pero en la segunda dejó de escuchar un ratito a Dios y vino alguien y le dijo, soy profeta de Dios y Dios me dijo que hagamos esto, pero no era Dios. Hoy en día, más que nunca, tenemos que tener los sentidos bien afinados con el Espíritu Santo, porque muchas cosas van a venir muy parecidas a las cosas de Dios, que van a ser aparentemente verdades, van a ser muy lindas ideas, pero no dejemos de filtrarlo por el Espíritu Santo. Que realmente entendamos y crezcamos, maduremos y estemos firmes. Que nadie, por más que ponga tropiezo en tu camino, no te tropieces. Jesús le dijo a Pedro, me eres tropiezo, me estás queriendo hacer tropezar. Y probablemente muchas veces no tenemos mala intención. Si yo me voy con una hermosa idea y te digo, y vos me decís, no viene de Dios, tal vez me voy a ofender. Me voy a ofender si no soy maduro. Me voy a ofender si no estoy bien crecido en mi fe. Me voy a ofender, me voy a enojar si todavía no soy espiritual. Pero si soy espiritual, te voy a decir, está bien, hermano, entiendo. Porque no es solamente que no escuches, sino que cuando tú das una idea y alguien te dice, creo que esto no es de Dios, hay que tener madurez espiritual y firmeza para decir, amén, hermano, entiendo. Y anda ahora más y el Espíritu Santo va a decir, no era mi idea. Y va a decir, Señor, gracias, porque casi le hice meter la pata a mi hermano o a mi hermana. Entonces, muchas veces queremos tener cierta influencia. Y como dije en la iglesia, pasa a veces, ¿no? Va a querer pasar porque yo soy el que más años tiene acá, o soy el que más he trabajado, o soy el que más esto. No, acá en las cosas de Dios no es por año, ni por trabajo, ni por tiempo, ni por estudio, ni por posición. Aquí es si escuchamos o no escuchamos la voz de Dios. Moisés dice, Dios se enojó conmigo y me dijo que yo tampoco voy a entrar por escucharlo a ustedes. Dios tiene grandes cosas. Dios quiere darnos grandes cosas y tiene preparadas cosas extraordinarias para cada uno de nosotros. Si los perdiste por escuchar otras voces, creo que hoy el Señor nos está dando una oportunidad más para aprender a escuchar la voz de Dios y ser dirigido por Dios y apropiarnos de las promesas de Dios. ¿Qué voz estamos escuchando? Afinemos nuestros oídos con el Espíritu Santo, porque Él sí es fiel y nos mostrará siempre la perfecta voluntad de nuestro Dios. Pablo ya nos dijo, estas cosas fueron escritas para nuestra enseñanza, para ejemplo de nosotros. Y como decía, para que quede como una lección viva. A Moisés le pasó, y como digo, Moisés no era un líder cualquiera, no era un principiante, pero vino un grupo, le dio una excelente idea y terminó haciendo fracasar a todo Israel
y él mismo no pudo entrar en Canaán. Hermanos y hermanas, que el Señor nos ayude. Muchas enseñanzas hay en la palabra, muchos ejemplos vamos a tener a nuestro alrededor. Miremos para que estemos firmes. ¿Queremos caminar firmes con Dios? Aprendamos a escuchar, a oír y a obedecer al Espíritu Santo. Y si en algún momento tenés que rechazar propuestas, ideas, no importa quién sea. Pedro tuvo una excelente respuesta, bienaventurado. Pero unos minutos después, Jesús tiene que reprenderle, porque Pedro le toma al Señor y le aparta al Señor, le dice, Señor, esto no es necesario. Y no sabemos cuántas otras cosas más le dije, pero Jesús entendía el propósito para su vida y le dijo, Pedro, esta vez te equivocaste, porque no pones la mira en lo celestial, estás poniendo tu mira en lo terrenal. Y muchos hay que no tienen su mirada en lo eterno, en lo espiritual, en lo celestial. Están solamente con las cosas terrenales. Y sus ideas podrán ser buenas, pero hay que tener mucho cuidado. Siempre lo que nos dicen, nos aconsejan, filtremos por el Espíritu Santo. Y sobre todo, hermanos y hermanas, cuando se trata de la obra de Dios, de las cosas de Dios, es Dios quien dirige, es la voz de Dios la que tiene que gobernar, no de los hombres, no de gente que muchas veces simplemente piensa que tienen excelentes proyectos. Si es de Dios, amén. Si no es de Dios, no queremos. Que el Señor nos dé más discernimiento cada día. Oremos un momento. Padre, te doy gracias en esta noche por poder compartir tu palabra. Ya Pablo nos advirtió que las cosas que quedaron escritas para nuestra enseñanza, para ejemplo nuestro, para que no cometamos los mismos errores. Amado Dios, te pedimos perdón porque muchas veces hemos tenido ideas y pensamientos que pensamos que eran excelentes, pero no han venido de ti. Y si alguna vez quisimos dar consejos o aconsejar pensando que estaba bien, pero no venían de ti, perdónanos, Señor. No queremos ser de tropiezo a nadie, ni queremos que nadie nos haga tropezar. Señor, queremos afinar nuestros oídos con las cosas eternas. Y como tú le dijiste a Pedro, no poner las cosas en lo terrenal, en lo momentáneo, en lo sentimental, en lo emocional, porque Pedro no quería que Jesús sufra. El evangelio que hoy se escucha es, no hay que sufrir, no hay que pasar necesidad. Señor, es un evangelio diferente, que no viene del cielo. Ayúdanos a ver y a oír lo verdaderamente eterno, lo que viene de tu corazón. Que afinemos nuestros oídos, que tengamos discernimiento para ver, oír y obedecer y hacer tu perfecta voluntad. Porque como a Moisés, tu voluntad permisiva, Señor. Muchas veces somos tan rebeldes que tu voluntad permisiva hace y hacemos, pero nunca nos llevará a un buen fin. Ayúdanos a aprender. Queremos aprender. Queremos un corazón dócil y humilde, enseñable, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre amado. Amén. Que nuestro Dios bendiga en gran manera la vida de cada uno de nosotros. Afinemos nuestros oídos, hermanos, a escuchar la voz de Dios, a obedecer la voz de Dios y también ser siempre sensible en todo. Dios nos bendiga a cada uno.